Profe, le quería Sí, hacer una pregunta. Yo le mandé el correo para confirmarle la asistencia al parcial del sábado y me olvidé de ponerle la carrera. No sé si... no, no importa eso, no te preocupes por eso. Ah, perfecto, entonces. Después, después en el mismo parcial, ahí les pide que pongan la carrera. Perfecto, profe. Sí, Gracias. no se preocupe por eso. Buenas tardes, profe. ¿Ya se confirma el aula donde vamos a rendir? Mira, entiendo que sí, tengo que hacer una última confirmación esta tarde. Sería la Marta Biener y la aula número 3. Perfecto. Eso nos confirma usted con el mail. Sí, voy a hacer una última consulta esta tarde, pero en principio serían esas aulas. Ah, perfecto, profe, gracias. Bueno, vamos a seguir hasta las 4:15, 4:30, viendo la unidad número 5 para dar por concluida la misma y bueno, así pueden después consultar cualquier cosa, ¿no es cierto? De todos modos, mañana a la mañana a las 9 vamos a tener consulta. Yo le voy a pedir dos cosas al respecto. Bueno, como habíamos dicho, este, manden un correo al respecto, dos cosas. La primera es a las 9 horas, la consulta. Vamos a recibir a alumnos hasta las 9:30 para consulta, porque si no se me hace un escalonamiento y terminamos a las 12 del mediodía con las consultas, ¿sí? Y por ahí hay que repetir lo que están preguntando. Entonces, los interesados me mandan un mail acá y en el asunto del mail pongan consulta viernes, ¿sí? Porque, ¿saben qué pasa si no se me mezclan? Yo no sé si hay alguien que eh, consultas viernes, porque hoy día me costó mucho con todos los mails que hemos recibido ayer. Se me mezclan los que piden consulta con los que confirmaron para el parcial, ¿no es cierto? Así que pongan consulta viernes para que yo sepa que no son los alumnos que están confirmando que se presentan el día sábado. A mí lo que me interesa es, bueno, mandarles el link. ¿Sí? En el transcurso del día les voy a mandar el link para la consulta de mañana a las 9 horas para aquellos que necesiten alguna consulta. Y bueno, y lo otro que les tengo que pedir respecto a las consultas que sean organizadas, ¿no es cierto? O sea, armen las dudas, preparen el material, tengan el material al lado con la consulta o con la duda que ustedes tengan bien definida, ¿no es cierto? Porque si se van con el apunte de consulta y no saben qué van a preguntar, estamos en la misma, ¿no es cierto? O sea, organicen las dudas, cosas que podamos darles respuesta como corresponde. Bueno, vamos a seguir con la unidad número 5.
No sé si hay alguna pregunta respecto del parcial que quieran hacer. Si no, ya damos para continuidad de la clase, ¿no es cierto? Damos continuidad a la clase. Entonces el parcial sería el día sábado a las 9 horas en el aula Marta Wiener en principio y aula número 3, hasta tanto me termine de confirmar la gente de administración de la facultad, ¿sí? De todos modos, ahora, mientras Ramiro los atiende en consulta, yo voy a mandar a Secretaría Académica la confirmación del espacio físico, ¿no es cierto? Bueno, si no hay preguntas, damos comienzo a la clase. Habíamos visto en la última clase curvas suaves. Ahora vamos a ver el concepto. Bueno, habíamos dicho de que curva suave había dos conceptos a tener en cuenta. Que una era que la curva gamma, ¿no es cierto?, tenía que ser continuamente diferenciable, que es lo que habíamos dicho que tenía que ser clase C1. Y lo segundo es que el vector nulo, o sea, que la derivada no tenía que ser el vector nulo, ¿no es cierto? Con eso garantizábamos que podíamos definir un vector tangente a la curva en el punto dado, ¿sí? Ese vector tangente iba a estar dado por gamma prima de t, ¿sí? Gamma prima de t. Gamma prima de t, entonces, cuando no era el vector nulo, nos definía un vector tangente. Entonces, por lo tanto, podríamos hablar de una existencia del vector tangente. Bueno, ahora puede suceder, habíamos mencionado también en la clase pasada, que teníamos una traza, ¿no es cierto? Una curva, digamos, terminada en un punto anguloso, ¿no es cierto? Habíamos dicho que ese tipo de traza no podía ser parametrizada como una curva suave, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, si yo tenía, por ejemplo, esta curva, ¿sí? Yo la quiero parametrizar, ¿sí? Para que nos dé como resultado esa traza. Bueno, no había forma de encontrar una parametrización gamma de t, ¿sí?, que me permite decir esta curva es suave, ¿no es cierto? O sea, la curva cuya traza, la que está dibujada acá, sea suave. Entonces, lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es parametrizarla por tramo, ¿no es cierto? Pues yo puedo decir, bueno, ¿qué sucede? Yo acá tengo, en este tramo, por así decirlo, hasta llegar al vértice, ¿sí? Ahí la derivada en todos esos puntos existe, ¿no es cierto? La derivada, la pendiente, ¿no es cierto?, de la recta tangente, bueno, es positiva, está dada por la derivada. El problema iba a aparecer en el vértice, digamos, ¿no?, en el punto anguloso. Pero después también tendría otro tramo en el cual sucede lo mismo, ¿sí? O sea, sacando el vértice, el punto anguloso, lo demás, la derivada en ese caso, bueno, es negativa, tiene una pendiente negativa, o sea que yo puedo pensar que gamma prima me podría representar el vector tangente siempre y cuando ese tramo lo parametrice como una curva suave. Entonces ahí nace lo que se llama curva seccionalmente suave o suave por secciones, ¿sí? Entonces yo podría decir que esta curva, voy a llamar C1, y a esta traza le voy a llamar C2. Entonces yo puedo parametrizar
¿no es cierto? Por ejemplo, C1 la puedo parametrizar con la curva, con la parametrización gamma 1 de t, y asegurarme que la parametrización, ¿sí?, me dé una curva suave. Y después puedo parametrizar la otra, que es C2, que sería gamma 2 de t, sería otra curva, otra parametrización, y decir, bueno, en cada uno de los intervalos que yo defina, tanto uno como la otra, por ejemplo, esta sería entre A y B, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría incluir a A si quiero. B sería un puntito, digamos, donde gamma 1 de t me ubica la posición esta, ¿no es cierto? O sea, este puntito sería, por ejemplo, gamma 1 de B, ¿no es cierto? Y podría parametrizarla al otro, a la otra curva C2, la podría parametrizar también de determinada manera con un parámetro T, que no necesariamente podría ser igual, pero lo vamos a hacer igual para que no se confunda, ¿no es cierto? Si tomo, por ejemplo, acá no lo tendría que incluir, porque es justamente el punto anguloso. Vamos a escribir B, pero no necesariamente esto tiene que ser igual a esto, ¿no es cierto? Porque recuerden que esta es una parametrización y esta es otra parametrización. Lo pongo como B para que no se preste confusión, que es el mismo, ¿no es cierto? Bueno, y este, por ejemplo, BC, ¿no es cierto? Entonces, tengo dos parametrizaciones y cada una de ellas nos daría una curva suave por secciones, seccionalmente suave. Eso es lo que estamos explicando acá en el apunte. Todo esto está muy bien desarrollado ahí en el apunte, es bastante amplio el teórico. Bueno, ahí hablamos de curvas seccionalmente suaves, ¿no es cierto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la longitud de arco. Lo que nos proponemos concretamente, longitud de arco, longitud de curva, ¿no es cierto? Lo que nos estamos proponiendo es calcular cuánto mide, cuánto es largo de ese tramo, ¿no es cierto? Fíjense, ahí tienen una traza de una curva en rojo. Yo podría pensar, digamos, en aproximarla a través de una poligonal, ¿no es cierto? O sea, imagínense que ustedes tienen, fíjense acá en verde, lo que estoy haciendo a través de líneas rectas, aproximarla a la curva por las líneas rectas esas que están ahí, ¿no es cierto? Armo una poligonal que se llama. Entonces yo podría sacar, o podría armar infinitas poligonales, algunos con segmentos más cortos o con segmentos más largos, y bueno, a medida que son más cortitos estos segmentos en verde, me estaría aproximando cada vez más a la longitud real de la curva, ¿sí? Vamos a ver cómo, bueno, la longitud en ese caso de la poligonal, que es lo que tienen acá, LDP, va a estar dado por la longitud de cada uno de estos segmentos y los voy sumando, ¿no es cierto? Ustedes saben que eso lo puedo expresar a través de la norma, ¿no es cierto? O sea, lo que mide, por ejemplo, el primer segmento en verde, va del punto P sub 0 al punto P sub 1, ¿no es cierto? Esos son puntos que están ubicados en un sistema de ejes cartesiano ortogonal, o sea que son vectores en realidad, ¿no es cierto? El punto P sub 0 sería un vector que, el vector posición de ese punto es un vector que une, ¿no es cierto?, el origen con el punto P sub 0. Y después tendríamos el P sub 1, es un vector que une el origen con el punto P sub 1. ¿Cuánto va a medir el segmento en verde? Es la diferencia de los dos, ¿no es cierto? Que es lo que estamos diciendo acá. ¿Sí? Estoy tomando la longitud de cada uno de esos segmentos. A su vez, fíjense que yo eso le puedo asociar a un triángulo. Vamos a ir acá a la pizarra. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo armo acá
una poligonal, ¿sí? Supongamos, ¿cuánto mide este segmento? Este le vamos a llamar P sub 1, y este punto le vamos a llamar P sub 2. El vector posición este sería un vector posición, ¿no es cierto?, para P sub 1, bueno, y el que une P sub 2 con el origen sería el otro, ¿no es cierto? Van a estar un poquito superpuestos, por eso no lo dibujo. Bueno, entonces, fíjense que el triángulo este, yo acá puedo dibujar un triángulo, este sería la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Este sería el punto, por ejemplo, X sub 1, este sería el punto X sub 2, este sería el punto Y sub 1 y este sería el punto Y sub 2, ¿no es cierto? La ordenada de este puntito me estaría dando en Y sub 2. Por Pitágoras, ¿no es cierto? La longitud de la poligonal es, o sea, P sub 2 menos P sub 1, no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado, ¿sí? Porque nos da la longitud de este cateto sería X sub 2 menos X sub 1, ¿no es cierto? Y después tendríamos el otro cateto, que es este, sería más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Con eso tendríamos la longitud de uno de los segmentos de la poligonal. Fíjense que yo me voy a aproximar cada vez más a la longitud de la curva. O sea, yo lo que voy a hacer ahora es sumar todos esos segmentos, ¿no es cierto? Al sumar la longitud de todos esos segmentos tendría una longitud aproximada. El que tome el segmento más chiquitito estaría más cerca de llegar a la longitud exacta, ¿no es cierto? Entonces, yo podría, por ejemplo, armar un conjunto de poligonales, ¿no es cierto? Y bueno, sin duda, a medida que se va tomando esos segmentos cada vez más chiquititos, me voy acercando cada vez más a la longitud exacta, ¿no es cierto? Por eso decimos que el conjunto de las poligonales tiene un supremo, ¿sí? Que es cuando coincide, digamos, la longitud del arco o de la curva con la longitud de la poligonal. Si eso yo puedo hacerlo, decimos que la curva es rectificable, ¿no es cierto? Si es rectificable significa que yo la puedo aproximar bastante bien por una poligonal. Bueno, vamos a ver cómo deducimos, a partir de estos conceptos básicos, la fórmula de longitud de arco, ¿sí? Bueno, acá está lo que les estaba escribiendo recién. Nosotros podemos decir que esa longitud delta L, ¿qué sería? Delta L sería lo que mide la hipotenusa acá, ¿no es cierto? Este sería mi delta L. Mi delta L sería eso, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora es esta demostración que está sacada del Stewart. No es una demostración muy correcta, porque ahí tendría que tomar el teorema del valor medio que viene en análisis matemático 1, y ahí nos daría algo más exacto, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer ahí, bueno, concretamente lo que estoy haciendo es trabajando con la diferencial total, por eso aproximo bastante bien el resultado y bueno, llego a lo mismo, ¿no? Pero como les digo, hay una demostración que es un poquito más estricta, que en un apunte que está escrito con máquina de escribir, muchos de ustedes lo tienen, chicos, que era un apunte que yo daba antes, está ahí en la fotocopiadora del frente de la facultad, que es donde está que es como un garaje, que es la fotocopiadora.
Bueno, ahí en su momento dejamos estos dos apuntes, el que están viendo, más el otro apunte que está escrito con máquina de escribir. Bueno, en ese apunte que está escrito con máquina de escribir está la demostración más rigurosa de lo que es la longitud de arco. Nosotros no la pedimos, pero para el que le interese leerla, está ahí. Es más, ni siquiera la pedimos para el examen final, ¿no es cierto? A ustedes lo que les interesa saber es cómo llegamos a la expresión de la fórmula para calcular la longitud de arco. Bueno, una vez que tenemos delta L, es lo que tenemos acá, lo puedo escribir de esta forma, ¿no es cierto? Como un delta xi y como un delta sub i, ¿no es cierto? Ambos al cuadrado porque estamos usando Pitágoras, ¿no es cierto? Bien, lo que vamos a hacer ahora es usar los conceptos de las derivadas, ¿no es cierto? X'. Recuerdan que gamma, a ver, vamos a ir escribiendo para que nos pongamos de acuerdo. Gamma, ¿no es cierto? Gamma de t es igual a xi. En este caso estamos en el plano, ¿no? Pero esto es válido para el espacio. Es x de t y de t, ¿no es cierto? Tomaría esta forma, ¿no es cierto? Cuando yo haga gamma prima, va a ser x', y', y acá sería x', y', ¿no es cierto? Por definición de derivada, ¿dónde estoy? Acá. Por definición de derivada, x', de t, no es otra cosa que el límite, ¿no es cierto?, para delta t que tiende a 0, de delta x sobre delta t, ¿no es cierto? Esa es la definición de derivada. Lo mismo que el i', si yo tomo, recuerden que cada una de las coordenadas es una función de R en R, o sea, son las funciones que ya conocen ustedes, ¿no es cierto? Esto sería i', va a ser el límite para delta t que tiende a 0 de delta i sobre delta t. Entonces vamos a introducir dentro de este término, vamos a multiplicar y dividir por delta t, entonces, y vamos a hacer tender delta t a 0, ¿sí? Delta t a 0. Haciendo eso, se multiplico y divido por delta t, ¿no es cierto? Para que esté dentro de la raíz, lo tengo que introducir como delta t al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces fíjense que ahí me va a quedar, cuando yo haga la longitud de la poligonal muy chiquitita, o sea, cuando delta L tienda a 0, que es lo mismo que decir tengo una partición infinita, el delta L se va a transformar en un diferencial de L, ¿sí? Entonces el diferencial de L me va a quedar expresado de esta forma, como raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado. Bueno, eso que está dentro de la raíz, o la raíz en conjunto con el x' al cuadrado más y' al cuadrado, no es otra cosa que la norma o el módulo de la derivada, ¿sí? Gamma prima, ¿sí? Fíjense que gamma prima, habíamos dicho que era, déjenme que me ubique con la pizarra, pierdo el puntero acá. Ahí está. Bueno, fíjense que gamma prima dijimos que era x' de t, y' de t. Si yo saco el módulo de este vector, esto es un vector, le saco el módulo, sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado raíz. Pitágoras. Entonces, eso va a ser el diferencial de L. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar todos los diferenciales de L. Y bueno, cuando sume todos los diferenciales de L,
voy a llegar a obtener la longitud de la curva. La longitud de la curva que recibe el nombre de longitud de arco. Esa sumatoria la hago entre el extremo inicial y el extremo final. Entonces, esto que está acá es lo que nos quedaría como longitud de arco. ¿Sí? Longitud de arco. Bueno, otro tema que no le vamos a dar mucha importancia es cuando dos curvas son equivalentes. Se los voy a explicar para que lo entiendan. Yo una misma curva la puedo parametrizar de distintas maneras, ¿sí? O sea, hay infinitas maneras de parametrizar. Eso ya lo vimos en la clase pasada cuando vimos lo de la parábola. Bueno, Peter Ruiz también lo explica muy bien ese tema, pero lo que me interesa saber en principio es que ustedes entiendan cómo evaluamos si dos curvas son paramétricamente equivalentes o no. Van a encontrar por ahí una terminología por ahí que dice, bueno, cuando son dos curvas paramétricamente equivalentes, no recuerdo si está en este apunte, pero se los comento, es cuando están conectadas por un cambio de parámetro, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, yo puedo parametrizar una parábola de distintas maneras, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo podría, como les dije en la clase pasada, yo podría parametrizar, por ejemplo, una parábola. Vamos a poner gamma de t. Puedo escribir xi. T al cuadrado, ¿no es cierto? Esa sería una forma de parametrizar una parábola. ¿Por qué es una parábola? Porque yo sé que si x igual a t, yo reemplazo acá, reemplazo t por su equivalente y me va a quedar y igual a x al cuadrado. Yo podría parametrizar de otra forma, por ejemplo, a ver, no sé, por ejemplo, vamos a llamarle alfa de u, alfa de u, y yo, por ejemplo, puedo poner, no sé, decir x es igual a u menos 1, ¿sí? Por lo tanto, y va a ser u menos 1 al cuadrado. Fíjense que también representa una parábola, ¿sí? Y igual a x al cuadrado. Supongamos que yo quiera definir un tramo de la parábola. Por ejemplo, yo quiera si bien la unidad es corta, por ahí amerita mucha lectura para sacarle jugo, ¿no? Y como les decía, bueno, en Peter Ruiz está bastante extendido todo esto. Bueno, tendría que haber elegido otro color, pero vamos a suponer que este sea menos 1 y esto sea 1. Entonces yo podría poner, por ejemplo, acá t entre menos 1 y 1 y estaría describiendo como traza esa parábola que está ahí. Bien, ¿cómo tendría que hacer el dominio yo de alfa ahora para que sea la misma parábola, ¿no es cierto? Yo acá tengo que, yo empiezo de x igual a menos 1 y el x es u menos 1. Por lo tanto, esto pasaría a su 1, sería 0. O sea que yo acá tendría que poner u entre 0 y el otro es x igual a 1, esto va a ser igual a u menos 1, me va a quedar u igual a 2, si no me equivoco.
¿sí? Entonces, U entre 0 y 2. Bien. Quiere decir que estas dos curvas, así como están, son equivalentes. Punto número 1. Son curvas paramétricamente equivalentes. Pero podría suceder, como tuvimos en la clase pasada, que una era suave y la otra no. ¿Sí? No sé si es el caso, pero en este caso alfa también es suave, me parece. Pero podría suceder que una sea suave y la otra no. Pero si las dos son suaves, además de ser paramétricamente equivalentes, serían curvas suavemente equivalentes. ¿Sí? Las curvas serían suavemente equivalentes. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense que yo acá si digo x igual a t y x es igual a u menos 1, hay una relación entre el t y el u. Estoy diciendo que t tendría que ser igual a u menos 1. Pero ojo, cuando yo me vaya acá, tiene que pasar lo mismo, ¿no es cierto? Si yo digo t cuadrado, debería ser igual, y eso me lo pregunto, a u menos 1 al cuadrado, porque es lo que yo estoy sacando de acá. Ahora, yo me voy a la parametrización y efectivamente t cuadrado es igual a u menos 1 al cuadrado, porque es el i, ¿no es cierto? Yo acá digo i igual a t cuadrado y acá digo i igual a u menos 1 al cuadrado. O sea que ambas curvas están conectadas por un cambio admisible de parámetro. O sea, yo puedo pasar de un parámetro a otro parámetro, ¿sí? Y además hay una coherencia en el intervalo. Porque imagínense que yo hubiese puesto acá, en vez de 1, hubiera puesto un 2. ¿Sí? Bueno, yo cuando t vale menos 1, o sea, ya está conectada por un cambio de parámetro. Pero además fíjense en el dominio. Cuando t vale menos 1, ¿cuánto vale u? Dijimos que u vale 0, ¿no es cierto? Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de 0 acá ponía un 1? Ya esas curvas no son equivalentes, ¿sí? No son equivalentes. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades para, o mejor dicho, las consecuencias de tener curvas equivalentes? ¿Qué podemos observar? Bueno, tenemos las curvas paramétricamente equivalentes y después tenemos las curvas suavemente equivalentes, ¿no es cierto? Bueno, acá explico un poco todo esto, un poquito más en rigor matemático. Habla ahí en términos de intervalos, ¿sí? Yo más o menos se los expliqué conceptualmente, cómo hago para pasar de una curva a la otra. Bueno, cuando son paramétricamente equivalentes, bueno, lo que acabo de decir está resumido en esta forma, ¿no es cierto? Fíjense que estamos hablando de que una de las curvas es una función continua, ¿no es cierto?, que aplica un intervalo AB en Rn. O sea, el intervalo dominio tiene una traza que está en este caso en R2, que es la parábola que dibujamos. Y alfa de u también es una función continua que aplica un cierto intervalo también en R2. Y además existe, ¿no es cierto?, una función phi que relaciona. Yo hablé de intervalos recién, o sea que yo tengo que tener una conectividad entre los dos intervalos, que es lo que estoy estableciendo acá. ¿Sí? Que yo puedo, ahí lo que estoy diciendo es que puedo pasar de un intervalo al otro, que es lo que yo hice acá. ¿Sí? Cuando yo estuve trabajando con todo esto que está acá, ¿sí?, con todo esto último, ahí estoy jugando con los intervalos, viendo si puedo pasar de uno al otro o viceversa, ¿no es cierto? Bueno, y bueno, lo que está acá es justamente lo que yo les acabo de explicar, ¿no es cierto? Un poquito más matemático. Bueno, entonces como dice brevemente diríamos, ¿no es cierto? Ahí estaba lo que yo les estaba diciendo recién, que son paramétricamente equivalentes cuando están conectadas por un cambio admisible de parámetros.
Si yo hago una, puedo pasar de una a la otra cambiando el parámetro. A uno le llame t y al otro le llame u, pero en un caso tengo que poner u menos 1, entonces el parámetro lo cambio haciendo algunas modificaciones. Y después decíamos que podían ser suaves, ¿no es cierto? Las curvas podrían ser suaves. Y a su vez equivalentes, o sea, suaves y equivalentes. ¿Qué vamos a observar cuando son suavemente equivalentes? El primer punto, que ya vamos a empezar a entrar en el último tema de la clase de hoy, que tiene que ver más específicamente con curvas cuya traza está en R3. Pero lo que estoy diciendo acá también es válido para una curva cuya traza está en Rn, ¿sí? La primera consideración que vamos a decir cuando tenemos dos curvas y decimos son suavemente equivalentes es que tienen que tener el mismo vector tangente unitario, ¿sí? El mismo vector tangente unitario. Gamma prima, cuando era suave la curva, nos daba un vector tangente, ¿sí? Ahora, si yo lo quiero hacer unitario a ese vector tangente, lo único que tengo que hacer es dividirlo, ya saben, por el módulo. Entonces yo puedo definir acá lo que es el vector tangente unitario como gamma prima de t sobre módulo de gamma prima de t. Bien, ahí se demuestra cuando son suavemente equivalentes que el vector tangente unitario es el mismo, ¿no es cierto? Después, desde luego, tienen que tener la misma traza. O sea, no puedo decir son dos curvas paramétricamente equivalentes o suavemente equivalentes y representar trazas diferentes, ¿no es cierto? Bueno, el segundo punto es el que le acabo de decir. Tienen el mismo vector tangente unitario, tienen que tener la misma traza y, por último, tienen que tener la misma longitud. No puedo hacer una curva más larga que la otra. Tienen que tener la misma longitud. Lo que se hace ahí es la demostración, que nosotros no la vamos a hacer por razones de tiempo, pero está todo demostrado ahí en el apunte. Entonces, cuando dos curvas son suavemente equivalentes, cuando tienen la misma traza, cuando tienen el mismo vector tangente unitario y cuando tienen la misma longitud. Bueno, este tema curva parametrizada por longitud de arco tiene que ver con el cambio del parámetro t en función de la longitud de arco. Eso ya lo vamos a dar en alguna clase extra, no nos va a alcanzar el tiempo hoy día. Bueno, tiene que ver con las curvas que tienen rapidez unitaria, o sea, el módulo de gamma prima igual a 1. Bueno, 2 minutitos, descansamos los dos un cachito y ya vamos a ver el último tema, que es el que le decía, que tenía que ver con curvas cuyas trazas están en R3, o sea, curvas que van de R en R3. Y vamos a ver qué tipo de vectores podemos definir que son importantes, que definen ciertas propiedades muy particulares que tienen que ver con el estudio de la geometría diferencial de las curvas, que es el triedro de Frenet, ¿sí? Triedro de Frenet. Fernet, me dicen algunos chicos en los exámenes. No, es triedro de Frenet. Pensando en otra cosa cuando van a realizar. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora después de 5 minutos. Triedro de Frenet. Acá de Frenet. Bueno, tomen 5 minutos para tomarse un té, un mate, un café. Y ya seguimos.
Bueno, vamos a dar este último tema que tiene que ver con curvas en R3, ¿sí? O curvas cuya traza está en R3. Bueno, ustedes saben que vamos a hacer un pequeño dibujito más o menos para que se ubiquen. Los que quieran, puedan, tengo algunos alumnos que han estado haciendo este tema con GeoGebra, ¿sí? O sea, vamos a tener una curva, ¿no es cierto?, cuya traza, Profe, sí. disculpe, si está presentando algo no lo estamos viendo. Ah, bien, bien, Dipul, gracias. Claro, porque saqué la presentación recién. Ahora sí. Mil disculpas, gracias. Bueno, les decía que vamos a tener una curva en R3. Vamos a cambiar el color de la traza porque... Bueno, les decía que hay alumnos que tengo que lo han estado haciendo esto con GeoGebra y queda bastante interesante, ¿no es cierto?, cuando tienen que modelarlo. Básicamente, en un punto de la curva, yo puedo definir, siempre y cuando tengamos una curva suave, ¿no es cierto? O sea, que no se nos anule gamma prima y que sea derivable, desde luego, ¿no es cierto? Clase C1, ¿no es cierto? Yo puedo definir, por ejemplo, en un punto, lo que sería un vector tangente. A ver, vamos a hacerlo un poquito más acá. Vamos a suponer que este vector es tangente a la curva, ¿no es cierto? Entonces, yo ahí puedo definir un vector tangente. Estoy en el espacio, puedo definir un triedro, ¿no es cierto? O sea, tres vectores que tienen sobre la traza de la curva una particularidad. Ese primer vector es un vector tangente. Ese vector tangente, recién lo definimos, siempre que sea suave, ¿no es cierto?, el gamma prima nos va a dar un vector tangente. Pero como yo quiero que el vector sea unitario, lo voy a dividir por el módulo de ese vector tangente, por la norma. Entonces, siempre que sea suave, ese vector que está ahí, gamma prima de t sobre el módulo de gamma prima de t, no estaría representando un vector tangente. Como es unitario, ¿no es cierto?, el módulo de ese vector, el módulo de t de t, módulo norma, le pueden poner una o dos rayitas, pero si le ponemos una sola ya sabemos que es un vector, así que estamos hablando de norma, ¿no es cierto? Esto vale 1, ¿no es cierto? Significa que si yo esto lo puedo escribir como raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de t por t. O sea que, en definitiva, t por t va a ser 1. Si yo hago la derivada ahora, me va a quedar t' por t más t por t' igual a 0. Por consiguiente, voy a tener 2t por t' igual a 0.
¿Qué significa esto? Esto es un producto punto de dos vectores. Quiere decir que T' es ortogonal a T. ¿Sí? Entonces, ese concepto a mí me va a servir para definir el vector normal. O sea que yo puedo definir acá otro vector que va a ser el vector normal, n de t. En ese caso, el vector normal va a ser t' de t, y como lo quiero unitario, lo voy a dividir por el módulo de t'. Entonces tendría hasta ahora dos vectores. Uno, el vector tangente. Otro, el vector normal, definido a través de la derivada del vector tangente. Y como estoy en el espacio, puedo definir un tercer vector. Un tercer vector que sería el binormal, que yo lo tengo que dibujar para abajo, acá. Y me van a decir, a ver si alguno sabe decirme por qué lo tengo que dibujar para abajo y no para arriba. El vector binormal, b de t, está dado por el producto cruz. Ustedes ya saben que un vector perpendicular a otros dos, lo hago a través del producto cruz también, por n de t. Entonces, t por n me estaría dando ese tercer vector que, como les dije recién, lo tengo que dibujar ahí en el dibujo un poco para abajo. ¿Sí? Eso tiene que ver con la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? El pulgar, digamos, este sería el pulgar, ¿sí? Tendría que acompañarlo al vector t, y el índice acompaña al vector n. Este es t, este es n. Tn, y me va a quedar el dedo del medio, que va, digamos, si ustedes ponen la mano de esta forma, van a ver que el dedo del medio les queda para atrás. ¿Sí? La otra regla que utilizan, que tal vez la vieron en física, es la del tirabuzón. Cuando hacen el producto vectorial t por n, ¿sí? Estaría introduciendo el corcho de la botella, ¿no es cierto? ¿Lo saben a eso o no? Todos toman coca, me parece. Bueno, eso en física lo vieron, ¿no es cierto? La regla de la mano derecha. Bueno, eso constituye lo que se llama el tríodo de Frenet. Tríodo de Frenet. Ramiro, no sé si querés que veamos algo más de esto. O vamos a revisar algunos ejercicios y algunos temas del parcial. Sí, yo creo que eso sería conveniente, Gustavo. Creo que hasta aquí estaría bien para esta parte. ¿Te parece? Bueno, todos los apuntes para complementar esto están en el subidos al aula, ¿sí? Sí, también hay ejercicios desarrollados ahí del práctico como para que, bueno,
puedan guiarse. Bueno, no sé si vos querés darle algún ejercicio de esto a los chicos ahora o querés que pasemos a ver algunos ejercicios del... Sí, me estuvieron pidiendo algunos chicos que, bueno, que tratemos de destinar un tiempo como para el tema de consulta del parcial, digamos. Bueno, te dejo con ellos entonces. Bueno, si querés ya me quedo yo con ellos y vemos la consulta del parcial, no hay ningún problema. Dale, yo te acompaño un ratito más, hay cualquier cosita, larga cuando quieras. Bueno, bueno chicos, ¿tienen alguna duda o consulta con respecto al parcial? Pueden aprovechar este espacio, digamos, que le destinamos de la clase, ¿sí? Sí, es todo práctico, todo ejercicios prácticos. Pero tengan en cuenta de que es importante el tema conceptual, ¿sí? De cada uno de los temas, ¿sí? Porque la resolución de algunos ejercicios puede requerir de ciertos conceptos para poder desarrollar los ejercicios, ¿sí? Así que no se olviden de la parte conceptual también, ¿sí? De cada uno de los temas. El tema del aula, bueno, no está definido. Hoy a la tarde lo estamos definiendo con el profe Gandini porque, bueno, tenemos una cuestión a resolver ahí, que tenemos muchos alumnos que confirmaron la asistencia al parcial y no estaríamos contando con el espacio necesario para eso, ¿sí? Así que hoy a la tarde lo definimos. Obviamente va a haber acceso, ¿sí? A la facultad, ¿sí? Eso lo vamos a definir entre hoy a la tarde y mañana. ¿Todos los chicos que confirmaron asisten al parcial del sábado? Sí, profe. Bien, porque tenemos muy pocos alumnos, digamos, participando en las clases. Sí, y hay muchos chicos que confirmaron la asistencia, o sea, por eso, digamos, más que nada la pregunta, ¿sí? Obviamente, lo que ustedes que están siempre presentes, está claro que sí, ¿sí? Me refería a si alguno de ustedes conoce chicos que quizás no asistan a clase porque están viendo otra materia o porque no pueden justo en este horario, pero que sepan que efectivamente van a asistir.
Bueno, estuvieron viendo algo de ejercicios, ¿tienen alguna duda con respecto a algún tema en particular del parcial? Pueden consultarlo, ¿sí? Profe, Sí, eh, bueno, yo estaba viendo, porque no lo encuentro justamente ahora el ejercicio, pero tenía problemas con, por ejemplo, si encontraba bien el tema del gradiente a través de la derivada, pero me costaba por ahí cuando a través que ya nos daba la derivada encontrar el gradiente. No sé si, o sea, ya nos daba la derivada, pero la derivada y el punto, pero teníamos que encontrar el vector gradiente. sí. ¿Alguno lo pudo ver? ¿Lo pudo plantear ese ejercicio, chicos?